Bueno, pues vamos a dar paso a, si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, cualquier cosa, reflexión, idea, pregunta, lo que queráis. Igual nosotros también nos podemos hacer entre nosotros. Pues también. Si vemos que no hay participación, pues claro, nos juntamos nosotros. Yo quería trazar como una línea que he visto entre los tres trabajos, muy interesante, ¿no? Como la mirada del flujo y del deseo, del principio, cómo puede utilizarse para determinados agentes sacar de ahí alguna conclusión, ¿no? Luego, la escenografía no es decoración, la ciudad como escenografía, y luego viendo la ciudad como espacio de intervención, no sé, del teatro, la utilización y la resignificación de determinados símbolos dentro de la ciudad me ha llamado la atención, ¿no? Como respecto a Donosti, ¿no? No sé de la obra de teatro en sí, yo conocimientos de las artes plásticas, se ha utilizado como el jardín burgués bucólico, se quería redireccionar la mirada hacia la tabacalera, el nuevo símbolo de la centralidad urbana donostiarra, cómo se quería obviar la realidad urbana del barrio de Guía, que se encuentra atrás, un barrio obrero y con una fuerte lucha social. Y no sé, pues he visto como la resignificación de ciertos símbolos, no sé, la barandilla de Donosti no es igual que la barandilla de Bilbo, la barandilla del paseo burgués y la ciudad turista, la barandilla que fue en su día industrial de Bilbao y la barandilla que se va a convertir en turística de nuevo turismo. No sé, es una reflexión que lanzaba intentando hilar los tres. Yo puedo, en el caso nuestro, el edificio de Tabacalera quedaba fuera de nuestro recinto, pero de fondo del escenario de la boda, y para nosotros era el símbolo del poder de la familia del padre de Hermia, que tenía todo el poder y necesitábamos que tuviera poder para poder negarse a la boda de su hija con a quien realmente amaba. Entonces digamos que servía un poco a la dramaturgia, a justificar esa necesidad que tenía ese personaje. Luego, sí, el ocultar los columpios, sí, o sea, la verdad es que cuando dices, vamos a tapar los columpios, pero claro, esto no pega con nuestra obra, no hay detrás como una necesidad de vamos a tapar lo obrero, o sea, no es ese el impulso, ¿no? Pero sí, claro, es un punto de vista. Sí, pero bueno, respondía un poco a la necesidad, un poco más plástica inmediata de pues como que quedaba feo pues tener unos columpios en un banquete de boda, pues no estaba aportando nada a la historia que queríamos contar, ¿no? Luego cuando planteé esos prismas y iban a reflejar, o sea, por detrás sí que iban a hacer un juego de mezclas, ¿no? De la tabacalera con los edificios que hay ahí en la curva del parque, con los columpios, y eso, bueno, pues sí que iba a ser pues sí. Y luego, no sé qué has dicho la barandilla, o sea, como símbolo, ¿no? No sé, porque hay como símbolos, ¿no? El jardín de Cristina Lea. Sí. La tabacalera como nuevo símbolo de lo que quieren convertir la nueva centralidad urbana de Donosti. Sí. La barandilla también me parece un símbolo. Sí. No sé, como que se han utilizado, no pretendo tampoco hacer es que no conozco la obra de teatro, sí. Me he quedado con esas cosas que me han... Sí, no, pero es interesante. Ahora están regalando los cachos de la barandilla. Estos días, sí. Sí. La reivindicación de las esfinges me parece interesante. Sí, a mí me gustó. ¿Qué tipo de mirada, antes que se hablaba de mirada, tenía el ciudadano donostiarra ante esas esfinges, volverlas a ver cuando ellos precisamente renegaron, entre comillas, justamente quería preguntar, en un escenario, entre comillas, natural, pero un parque tan grande, ¿cómo solucionas con la linealidad del recorrido o el sentido de la misma? Pues porque imagino que puede haber
momentos de tránsito entre los lugares de zona a zona en donde se puede escapar la atención o no sé, o sea, darle la estructura, digamos, a toda esta escena tan grande. Porque por la presentación no me puedo hacer la idea de cómo fue, porque está como despiezado. Sí, perdón. Entonces yo no lo entiendo. Supongo que es estar ahí. Sí. La iluminación supongo que ayudaría mucho a dar estructura y la música. Sí, o sea, lo que intentamos, las transiciones eran fundamentales en eso. Que las transiciones, o sea, el espacio que quedaba entre una escena en la que ocurría algo gordo y la siguiente escena donde ocurría otra cosa gorda, pues intentábamos contar en esas transiciones, dar detalles o más capas de la historia y también meter, pues eso, son estímulos de sonido y son música y luego algunas imágenes como eso, pues lo que os he contado, pues había también unos personajes que eran como, no sé, como 50 bailarines que iban con unas almohadas luminosas que encendían y apagaban y aparecían como durmiendo así de pie o sea que había como todo el rato, pues estábamos eso, información todo el tiempo. Luego también hubo esa atmósfera que os explico, pero hay una expectación en el público todo el rato, iban ahí callados y como estaban muy expectantes y muy interesados en lo que iba a ocurrir después. Entonces no hubo, o sea, iba con un ritmo bonito todo y no hubo vacíos. Luego la orografía era muy variada, o sea, había una gran explanada al principio, pero luego subía, bajaba el recorrido. Cuando vimos fue sonado la inauguración del Donostia 2016, que fue como, pues decepcionó, ¿no? Y sobre todo porque la gente no veía. Yo fui a verlo también en bici, fui como por varios flancos, ataqué y no conseguí tampoco. Y entonces hubo eso, yo creo que parte, pues el no poder ver, que la gente no lo pudiera ver fue un problema. Y al día siguiente nosotros hicimos una reunión especial de visuales, o sea, y cambiamos las localizaciones para mejorar eso y le pusimos bastante atención. Bueno, ya le habíamos puesto, pero a partir de ahí lo incidimos en que se viese bien y sacrificamos algunas imágenes tal para que la gente viera bien. Es bastante difícil, ¿eh? Sí, igual al hilo un poco de la pregunta, y que es verdad que para los que no lo vimos y no estuvimos ahí, pues costaba un poco hacerse idea de cuál era. Me imaginas que es un recorrido más o menos guiado y que es secuencial y que van de una estación a otra y tal. Y me ha parecido súper interesante, que la verdad que no conocía esa producción, porque de alguna manera, encaja bastante, creo yo, con lo que yo estaba comentando de la mirada a flujo antes, ¿no? De algún modo es convertir un público de pronto en un espectador en tránsito, ¿no? Y has puesto muy bien al comienzo el ejemplo de realmente para qué público y en qué circunstancias se escribió la obra, que es en el Teatro Isabelino, con unas circunstancias entre escena y público muy determinadas y además unos escenarios prácticamente inexistentes en cuanto a la escenografía, ¿no? Con muy austeros y con muy pocas notas, hasta el punto de que en buena parte de los textos de Shakespeare pues son textos performativos en el sentido de que informan de dónde están, ¿no? Muchas veces entro al huerto o tal, ¿no? Porque realmente el público no lo estaba viendo, entonces tenían que informar mediante la palabra. Y de algún modo llevar una obra que fue escrita para eso, para una comprensión de la mirada muy determinada y totalmente distinta, llevarla a hoy, a una mirada en flujo y en tránsito, es interesante. Y aunque no lo vi, por lo que has podido explicar, pues creo que era una adaptación que hacía, bajo estas nuevas condiciones visuales, de algún modo revivir la obra, ¿no? Una obra, al final, cuando la adaptamos, vosotros estáis mucho más en el mundo del teatro, o sea, que a ver qué opináis, pero creo que al final el éxito de una adaptación es que la obra mantenga conflictos vivos, ¿no? O sea, que la obra siga abriendo conflictos y que no esté muda, ¿no? Que no se convierta sin más en una muestra de un repertorio así canónico, clásico, que sin más se ve
por divertimento cultural, no sé, ¿no? Sino que siga hablando, y seguir hablando en el fondo es abrir conflictos en el público, en el espectador, ¿no? Y un par de detalles que has comentado, como, bueno, pues que fuese una chica con la que se fuga, por ejemplo, la novia, ¿no? O que Oberón ahora lo que hace es vigilar televisores donde se muestran los sueños de... Bueno, todo eso, en el fondo, afecta a conflictos que están aún abiertos en nuestra sociedad, ¿no? Y que muy sabiamente, yo creo, los que adaptaron el texto pues lo vieron, ¿no? Y de algún modo tú con la propia escenografía, claro, lo recalcaste. No sé. Y aún así hoy en día que se sigue representando El sueño de una noche de verano en el Glob, en el Teatro Isabelino, y funciona súper bien. Seguro, claro, claro. Sin adaptarlo ni nada, pero también, o sea, que quiere decir que el espacio tiene mucho que decir ahí, ¿no? Ahí funciona y ahí se ponen unas orejas lo más feas posibles, cuanto más como de mentira mejor funciona, pero la gente se lo pasa mejor. Claro. O sea, porque ahí hay un juego de parodia y, bueno, unos códigos, ¿no? Pero si te vas a otro espacio, pues hay que jugar a otra cosa. Y por eso nos cargamos los duendes y eso, porque claro, no iba a ser, o sea, tienes que hacer unos efectos especiales súper increíbles para que nadie se entre ahí, o sea, digo, en ese parque, para que la gente se pueda creer un fauno, ¿no? ¿Qué voy a poner? Una careta, es que no, claro, era muy difícil. Entonces eso, un cambio de códigos y eso. Yo, por ejemplo, participé en lo de Donosti Cultural 2016 con Esther Ferrer, que era para recitar poesía, pero por diferentes puntos de la ciudad, que a ella le rememoraban de cuando era pequeña, que le habían significado algo importante para ella, ¿no? Entonces era por diferentes, que no tenía ni idea. Yo no conocía esas zonas de Donosti, muchas de ellas porque eran lugares pues concretos en su vida que habían significado algo importante, ¿no? Y entonces íbamos a cada sitio, y a mí, bueno, yo estaba en un grupo de literatura de euskera y nos pidieron en Bilbao para participar. Y fuimos allí y recitando, pues eso, poesía de Ercaizcano, de Crismen Uribe y tal, en cada sitio, y no estuvo muy bien, pero el espacio era todo, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más queréis? Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios, pero bueno, ya que hemos estado comentando más la exposición última de Kerne, voy a centrarme más en eso, y después, si acaso, también me gustaría hacer alguna apreciación acerca de la presentación de Jaime esta mañana, pero lo que les decía, ¿no? Cómo intervenir en un espacio que sea tan potente, tan poderoso, y en donde realmente, quizás según cómo se mire o cómo se entienda, pues no hace falta, ¿no? Sería un entorno como, digamos, el parque bosque de Cristina Enea o cualquier otra zona, o un entorno mucho más urbano en el sentido de construido, ¿no? A veces cómo se puede llegar, cómo se puede llegar a entender un planteamiento de intervención en un lugar de ese tipo, ¿no? Cuando realmente tú mismo, Armando, lo que decías antes, es que ¿qué ponemos aquí, no? Y eso está más claro en una función, en un proceso como el gráfico, ¿no? Que estaría dirigido a la representación al final de una función teatral o performativa o lo que fuese, y en ese sentido termina también siendo el y lo que está durante un tiempo colocado allí y luego pues se quita o desaparece, ¿no? Y en ese aspecto vuestro repertorio que colocasteis allí es además un repertorio muy complejo, extremadamente diseñado, pensado, y incluso me parece que técnicamente, procedimentalmente muy complejo, ¿no? Con los materiales que se trata, el llevarlos, el colocarlos,
las otras técnicas, otros movimientos no exclusivamente escenográficos, pero que tienen que intervenir, ¿no? Para que eso sea posible y tal, ¿no? Pero la misma, y cuando lo has presentado incidido en los espejos, me estaba acordando también del nombre de un artista que ya salió ayer aquí, Robert Smithson, cuando puso sus espejos movibles aquí en una zona de Yucatán, ¿no? Que también era una especie de escenografía casi, se volvió en una escenografía casi que de alguna forma duró un tiempo y después desapareció, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a un escultor se le encarga que coloque una obra entre comillas, digo, que coloque una escultura con nociones de monumentalidad, podríamos decir, en un lugar de esa ciudad extendida o expandida, ¿no? Alguien decía ya que todo es ciudad, esto es que entre ciudad y ciudad hay unos huecos, unos espacios que quedan por ahí así, pero que en realidad todo es ciudad, ¿no? ¿Cómo intervenir con una obra o una acción material que además quede permanente en un lugar que igual no necesita de nada, ¿no? Le da igual que sea un parque o que sea una plaza de una ciudad o que sea un dique, un espigón que sale hacia el mar, que alguna vez también ha pasado, ¿eh? Y allí hay que colocar supuestamente una escultura o unas esculturas, ¿no? ¿Cómo lo hago para que eso no se convierta en una anécdota o en un anacronismo, ¿no? Y que al final termine engullido por todo el cemento del dique o termine engullido por todo el verdor del bosque, digamos, ¿no? Que a veces son retos conceptuales muy complejos que nos resulta extremadamente difíciles de abordar. Estoy hablando más desde el arte que desde la escenografía, porque yo es un mundo que controlo mucho menos, ¿no? Entonces, por eso, el matiz de las esfinges me ha resultado interesante porque, claro, las esfinges quizás resignifican algo y resitúan un lugar, ¿no? En ese contexto, ¿no? Incluso las esfinges entiendo que se podían haber quedado permanentemente aquí, ¿no? Es lo que, pero claro, ¿no? Cómo desde nuestro tiempo, desde nuestro mundo que está repleto de objetos, ¿cómo podemos añadir todavía más objetos, ¿no? Porque esto no sucedía con un dolmen. Cuando se hacía un dolmen, es que no es que se interviniese en un paisaje, es que creaba paisaje, que es otra cosa distinta, ¿no? Un lugar específico, site-specific o emplazamiento, ¿no? Porque, claro, es que además será un mundo vacío de objetos manufacturados por el ser humano, ¿no? Pero es que al día de hoy a veces tenemos debates de estos entre nosotros, los colegas de la profesión militar, y es que nos resulta imposible. O sea, ¿cómo añado más objetos a lugares que están repletos de objetos ya
o a lugares que por no estarlo tampoco les hace falta que haya más, ¿no? Entonces, nada, esa era un poco mi reflexión, mi vida un poco por otro detalle. Y en esto apelamos otra vez a la síntesis, como, no como solución tampoco, pero como vía quizás de escape, apelamos a la síntesis de lo escultórico con lo arquitectónico, ¿no? Es lo que no es una suma, sino que es una síntesis, lo que proponía Oteiza, ¿no? O proponían también algunos otros desde las vanguardias, que no solo Oteiza, también otros desde las vanguardias, pero que realmente nunca se llegó a materializar hasta ese punto. Esa era un poco reflexiones que estoy teniendo. Bueno, es que bueno, no sé si no hay nada más. No sé si será animal. Cortamos por sano. Yo quiero preguntarle. Entonces quería comentarle que algo a Jaime. Vale, venga, menos mal. En cuanto he avisado que nos levantamos, todos se han puesto a preguntar. Venga. Bueno, respecto, ya que Jesús ha mencionado la modernidad y la cuestión de la arquitectura en relación a la escultura y viceversa, la integración y la síntesis de las mismas, entiendo que la modernidad, su proyecto tenía una necesidad de instaurarse como una relación de comunidad, algo tangible y físico, del cual hacer partícipe pues, a una comunidad, ¿no? Para proyectar una mayor conciencia, una mayor sensibilización, etc. Hoy en día en posmodernidad, y ya se ha dicho antes más o menos Jaime, la imagen es lo que prima por encima de todo, mientras que en la modernidad quizás entraba una cuestión más sensitiva, más... Hoy en día la imagen, hoy se trabaja desde lo virtual, hoy se trabaja desde la red social, sin necesidad de mancharnos las manos en la ciudad. Ha empezado por los Pokémon, pero se adivina en el futuro una realidad que va a estar más dentro de lo particular, de las casas, de lo doméstico, vía virtualidad, que fuera, como era la modernidad pretendía o exigía, ¿no? Llamamiento hacia la ciudad y transformarla a través de la urbanidad y de las artes en común. Y me parece interesante esa idea de que la imagen hoy en día se impone a través de una cierta superficialidad, en el sentido, por ejemplo, de que hoy en día a través de Facebook tenemos ya las exposiciones de nuestros amigos, por ejemplo, las vemos virtualmente y no vamos a la galería a verlas, o es un caso que es algo que se está discutiendo mucho y viene al hilo de lo que comentabas antes, de que la arquitectura trabaja para la imagen hoy en día, para Instagram, por ejemplo. Veremos a dónde nos lleva, pero sí, claro, es lo que hay. Sí, yo no sé si lo diría exactamente en esos términos, en el sentido de que de alguna manera, bueno, en el proyecto moderno, yo creo que seguimos en un proyecto moderno, pero bueno, prefiero, más que prefiero pues hablar quizá de sólido y líquido o de otro tipo de distinciones así, pero que en el proyecto, digamos, moderno, más clásico, fuese un llamamiento, digamos, a lo público y a la transformación de lo público, y que hoy estemos como más bien por estas mediaciones tecnológicas nuevas de las redes sociales y tal, como retrotrayéndonos a lo privado. Yo creo que es más bien, o sea, la división misma público-privado, ¿no? Esa división de esferas es ella misma una creación de la modernidad, ¿no? Y el arte, desde luego, en esa demarcación de esferas, digamos, el mundo del arte ocupó un papel fundamental, tuvo una función fundamental, ¿no? Precisamente para hacer surgir una esfera
pública, de discusión pública, de discusión en torno al gusto, por ejemplo. Ahí estaría toda la hipótesis de Habermas de cómo precisamente la esfera pública surge a partir de los salones, las tertulias del 18 e incluso el público de los salones parisinos, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiero decir que mientras que ciertas tecnologías de la mirada, por seguir con esa jerga, vinculadas al arte moderno, sí que clásicamente lo que hacían era ir en apuntalar esa división de esferas entre privado y público, ¿no? Ir por encima del hombro a lo privado como algo de menor importancia o de menor valor. Hoy en día yo creo que es que no es que retrocedamos a lo privado, sino que realmente esa barrera cada vez es más permeable, ¿no? Lo mismo que por lo tanto también la barrera entre tiempo de trabajo y tiempo libre, entre, bueno, muchas barreras, ¿no? Que precisamente se ven atravesadas por estas mediaciones de la mirada que en el fondo están moviendo ya otra lógica, ¿no? Seguimos de alguna manera, lo de que seguimos siendo modernos, yo creo que tiene que ver porque seguimos desarraigando, seguimos buscando una transformación, seguimos todo eso, pero mientras que la modernidad sólida luego pretendía volver a anclarlo todo y esa división de esferas público-privada era fundamental en el reanclaje, hoy el reanclaje ya nos olvidamos, ¿no? Y lo que estamos es solo en una constante transformación, de la cual las redes sociales son el principal instrumento quizá hoy en día, ¿no? Y sí, y en el mundo del arte me imagino que eso tiene también unas consecuencias muy claras, ¿no? O sea, que al final hoy importa tanto tener, digamos, tu propia marca en redes sociales, ¿no? Ser una marca que guste en redes sociales, tener un usuario atractivo, importa quizá más eso que lo que decías, de participar de la discusión en la esfera pública que puede darse en galerías, inauguraciones y demás eventos, ¿no? Es más económicamente racional lo otro, o sea, que tus esfuerzos vayan a la línea de crear un usuario atractivo. Es lo que impone las condiciones, ¿no? O sea, bueno, nos parezca bien o mal, digo. Decía Boris Freud cuando dentro de sus diferentes artículos que ya digamos estamos en una nueva fase de lo que Boyce inauguró con toda la distancia de que todos somos artistas, todos somos ahora, todo individuo es diseñador de su propia imagen, que realmente es, pues estetizamos todo lo que colgamos en la red para conseguir, para captar ese flujo de deseo mediante los likes, por los que tantos se pelean, nos peleamos. Totalmente, sí. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más queréis decir? Sí, yo creía que has dicho que es todo eso lo que nos has enseñado ya no va a ocurrir otra vez. O sea, ahora van a coger todo eso, el año que viene lo van a meter en otras cosas, sí. Yo digo que es como una pena que todo eso, o sea, que lo bonito es que eso esté en relación con la ciudad, ¿no? Que ocurre allí, ¿no? Lo que pasa también está un poquito relacionado también con lo que estás con lo de la mirada, ¿verdad? Es decir, cuánto tenemos de input para coger, cuánta mirada podemos hacer, ¿verdad? Y entonces igual de repente la ciudad tan amplia, con tantas actividades, es imposible poder llegar a todo, ¿verdad? Entonces igual la gente lo quiere controlar mucho más, ¿verdad? Entonces por eso lo quiere meter, ¿no? O porque igual a nivel económico les sale más rentable poner una entrada para que 150.000 personas lo puedan ver, ¿verdad? Pero sí es cierto que bueno, pues habrá cosas igual que se ganen, cogerán otro tipo de espacio y otro tipo de concepto, pero ese concepto de la calle, de la urbanidad, de sacarle provecho al agua, a un pez que pase por allí, a una hoja que haya caído, o a un mendigo, pues eso pues se transformará en otra cosa. Pero bueno, ya no depende de nosotros, ¿verdad? El siguiente comisario que elija lo que quiera llevar del país, que es Ángel Martínez Roger. Bueno, pues si no hay nada más que decir, os emplazamos a la tarde a seguir, a las 4 creo que es, y seguiremos con el debate en mesa redonda y nos vemos luego.
Venga, gero arte, Vale, eskerrik asko. gracias.